Nuevamente, muy buenos días, estudiantes del grupo Selección. Vamos a iniciar con la clase. Como se pueden dar cuenta, ya estamos en el último tema de este tercer bimestre. Bien, la semana pasada hemos trabajado en lo que respecta al predicado. Bien, habíamos visto el predicado nominal. Dentro de ella está conformado por los verbos copulativos. Bien. Y el día de hoy hablaremos sobre el predicado verbal. Pero todavía vamos a detallar un poco más sobre este predicado nominal o también llamado no verbal. Y aquí lo vamos a ver, ¿no? La clasificación, clases de predicado. Ahí está el no verbal y el verbal. A ver, estudiantes, en el predicado no verbal habíamos dicho que se divide en nominal y adverbial. Recuerden que el nominal está conformado por los verbos copulativos y estos suelen estar acompañados o necesitan de un complemento. Bueno, mayormente ese atributo o complemento que lo acompaña suele ser un sustantivo o un adjetivo. Lo hemos visto el atributo. Bien. Recordarles también, ¿cuáles son esos verbos copulativos? Aquí está el listado: ser, estar, parecer, permanecer, yacer, constituir, quedar, resultar, entre otros. ¿Cuál es la característica principal de este verbo copulativo, por así decirlo, o el predicado nominal? Que necesita obligatoriamente de un atributo. Si no, ese verbo no tiene, no, o mejor dicho, esa oración no tuviera lógica, ya que recuerden ustedes, estudiantes, de que el verbo copulativo carece de significado. Ella está, ella es, ella resultó, ella permanece. No tiene lógica, ¿no? O no tiene significado. Necesita de otra palabra para que tenga sentido esa oración. Ella está molesta, ella está feliz, ella está en los olivos, por ejemplo, ¿no? Entonces ya sabemos en qué consiste este predicado nominal. Aquí les había explicado referente a ese complemento o el predicativo obligatorio, que es el atributo. Mayormente, estudiantes, lo vamos a reconocer que sea el caso de sustantivo y adjetivo. Sí, pero hay otros casos en los cuales el atributo también puede ser un adverbio. ¿Sí? Lo vamos a ver en el predicado, como dice aquí, adverbial. Otro caso puede ser cuando el atributo también sea una preposición. Ella es de Lima, por ejemplo, ¿no? Pero no les voy a pedir que, no les voy a pedir que prácticamente que asimilen o se den cuenta de si es este atributo o no. Solamente quiero que ustedes vayan reconociendo a un predicado nominal. Verbo copulativo más un complemento. Esa es la idea más general para que ustedes lo puedan entender. Poco a poco, ¿no? Vamos a ir mejorando, aprendiendo más. Bien, entonces, estudiantes, ya saben, el verbo copulativo son, aquí, parece, y su atributo. Seguimos con el atributo, detallando un poco más. Les había dicho que exclusivamente o más lo vamos a reconocer cuando sea un sustantivo o un adjetivo. Bien, como dice aquí, presenta un núcleo o a un núcleo que sea un sustantivo o adjetivo. Sigo con lo mismo. Bien, y en este caso, estudiantes, cuando, a ver, el atributo esté conformado por un sustantivo adjetivo, ¿qué va a pasar con el verbo? Va a estar, como quien dice, de manera oculta, o va a estar ahí sobreentendido, o mejor dicho, reemplazado por una coma. ¿Y cómo se llama? ¿O qué entendemos por esa coma que reemplaza el verbo? La elíptica. Los dinosaurios, coma, una especie extinguida. Esta coma, ¿qué quiere decir? Son. Ahí está el atributo. Igual, ¿no? Aquí
Está reemplazando al verbo, es. Entonces, estudiantes, por favor, no se olviden este tipo o este caso, porque vamos a ver cuando el atributo sea un adverbio. Y nos vamos aquí. Predicado adverbial. Tiene como núcleo a un adverbio. Es como es en este caso, estudiantes. Es igualito. Va a estar el verbo reemplazado por una coma. El atributo en este caso es un sustantivo objetivo. Mientras que en este caso, predicado adverbial, el atributo va a ser obviamente un adverbio. Miren, mi libro, ahí. ¿Qué significa esta coma? Mi libro está, es un copulativo, está ahí. ¿Ves? ¿Se dan cuenta entonces, estudiantes, que el atributo en este caso es un adverbio? Dice, esa calle está más arriba. También, ¿no? El núcleo es un adverbio. Mi billetera, coma, en ese cajón. Quiere decir, mi billetera está en ese cajón. ¿Verdad? Ahí entonces vemos otra vez la coma está siendo, el verbo está siendo reemplazado por una coma. ¿Qué tipo? Elíptica. En este caso, vuelvo a repetir, el atributo es un adverbio. Ahí está. Bueno, estudiantes, entonces ya hemos abarcado lo que respecta al predicado no verbal. Hemos visto al predicado, nominal y al adverbial. Bueno, entonces ya podemos dar pase recién al predicado verbal. ¿Qué entendemos por ello? Presenta como núcleo a un verbo no copulativo, llamado también verbo predicativo. Ya sabemos, el verbal, predicado verbal, verbo no copulativo o predicativo. Este verbo puede formar por sí solo el predicado, ya que tiene sentido completo y no necesita de complementos. A ver, estudiantes, lo que les había dicho, ¿no? Al inicio, el predicado no verbal, prácticamente, estudiantes, ese verbo no funciona como núcleo del predicado. Les había dicho, María está, María permanece, María es, no tiene lógica. Ese verbo no funciona como NP, sino como nexo. Va a unir al sujeto más el atributo, o mejor dicho, el predicado, por así decirlo, ¿no? María está molesta. ¿Quién une a molesta y María? Está. Entonces ese copulativo o verbo copulativo funciona como nexo. Bien. En cambio, el predicado verbal dice presenta significado por sí solo o puede formar al predicado sin necesidad de otros complementos. Yo no voy a decir María está, voy a decir María juega, María baila, María teje. ¿Quién teje? ¿Quién baila? ¿Quién duerme? ¿Quién canta o baila? María. Está realizando una acción. Mientras que en el predicado no verbal, más bien este nexo o verbo copulativo manifiesta una cualidad. María está molesta. María está enojada. Bien, entonces ya sabemos qué quiere decir el predicado no verbal y el predicado verbal. Es así, ¿no? Presenta significado por sí solo y forma el predicado. Bien. Presenta sentido completo y no necesita de complementos. Puede haber, ¿no? En el caso de la oración, me refiero, María juega con sus hermanitos. Pero ahí hay un complemento de compañía con sus hermanitos. Pero ese es opcional. Yo le quito con sus hermanitos y dijera, María juega. Tiene sentido. Mientras que el no verbal necesita obligatoriamente el atributo para que tenga sentido la oración. María está. ¿Pero está qué? Ah, está molesta. Necesita. Bien, fácil, estudiantes, entonces el predicado verbal. Digo yo, Luis dibuja, canta, lee, camina, baila y así. Los demás verbos que no sean copulativos. Bien, entonces, estudiantes, recontra sencillas. Nos vamos entonces con la parte aplicativa. Obviamente ya estoy aquí trabajando o he tomado en cuenta con los ejercicios restantes. Bien, por eso dice aquí, o empezamos con la 13.
Dice, reconoce el predicado de las siguientes oraciones y clasifica. Solamente les voy a pedir que reconozcan si es verbal, predicado verbal o no verbal. ¿Ya? La número 13, estudiantes, dice, te dejaré en ese sombrío. Primero, identifica al verbo. Si es copu, entonces es predicado no verbal. Si es otro verbo no copulativo o predicativo, entonces predicado verbal. ¿Ya? Facilito. A ver, para todos. Te dejaré en ese sombrío cuarto. ¿Cuál es el verbo? Muy bien. Dejaré. Excelente. Ese es el verbo. Ahora dígame, ¿es predicado verbal o no verbal? A ver, ¿qué nos dice ahí? Ya, ahí están un poco dudosos, ¿no? Normal, porque recién estamos ya trabajando con los dos tipos de predicados. Ya. Repaso, estudiantes. Los verbos copulativos son ser, estar, permanecer, yacer, quedar, resultar, entre otros. Ya, basta que este pequeño listado ya lo tengas en cuenta y podrás reconocer a los otros verbos, obviamente van a ser los no copulativos. Ahí dice, te dejaré, ¿no? Te dejaré en ese sombrío cuarto. Dejaré. Nos damos cuenta a simple vista, estudiantes, que no es copulativo. Entonces, ¿qué tipo de predicado será? Predicado verbal. Bien. Ahora vamos con la número 14. Mi hermano construyó una casa para el perro. Recuerda, a ver, una idea más sencilla. Para que sea verbal, tiene que manifestar o tiene que expresar acción. Y esa acción sí tenga sentido, obviamente, en la oración. Mientras que el copulativo no. Depende más bien de otra palabra. ¿Ya? Fácil. Entonces, la número 14, ¿qué será? Muy bien. Ahí nos van respondiendo sus compañeritos. Es verbal. Muy bien. Y el verbo será construir. Muy bien. Nos vamos rápidamente con la número 15, estudiantes. La 15. A ver, si ya pueden reconocer los verbos, entonces dígame ya de manera sencilla si el predicado es verbal o no verbal. Vamos, la 15. A ver, Guarguachi, la número 15. Rápidamente, por favor. Buscaba. Ella buscaba mejores condiciones de vida. ¿Ya? Predicado entonces. ¿Quién buscaba? Ella. Tiene sentido, ¿verdad? Entonces, ¿qué será? Predicado verbal. 14. Ese cachorro tenía una mirada triste. Ese cachorro tenía una mirada triste. Fíjate o reconoce al verbo. A ver, estudiantes, lo que pasa es que cuando el predicado no verbal está con su atributo, tiene sentido, sí, pero por ello, fíjense primero el verbo y ahí te vas a dar cuenta si es copulativo o no copulativo y puedes decir a simple vista el predicado. Ah, muy bien, ¿no? No verbal, porque en este caso es un verbo copulativo. Bien.
Vámonos con la número 17. Miguel no le ayudó en ningún momento. ¿Qué será? El verbo ayudó. ¿Ya? Muy bien. ¿Y cuál es entonces el tipo de predicado? Muy bien, verbal. Ahí está la señorita Pariapuma, ¿verdad? La número 18. Eva permaneció quieta por un buen rato. ¿Cuál es el verbo? Permaneció. ¿Ya? Entonces dime si es verbal o no verbal el predicado. Fíjate el verbo. ¿Ya? Entonces, si el verbo es permanece, ¿qué tipo de predicado es? No verbal. Muy bien. La 19. Renato, extremadamente cortés con todos. Se refiere que Renato es extremadamente cortés con todos. Ya sabemos cuál es el verbo. Aquí está reemplazado por la coma. Ya, entonces, ¿qué tipo de predicado será? Vamos, Luis Smith. Vamos, Franklin Serrano. Y Nostroza, Guarguachi. Loli. Pauyo. Predicado no verbal. Muy bien. La 20 dice, se molestó por una tontería. El verbo, ¿cuál es? Ya, Pauyo me dice predicado verbal, pero ¿cuál es el verbo? Molestó. Y nos damos cuenta que es verbal. Bien. Seguimos. Ella, ¿qué quiere decir? Ella es la mejor de mis alumnas. Ya sabes el verbo. Entonces, ¿qué tipo de predicado es? Muy bien. Predicado no verbal. Muy bien. Ya van asimilando más, ¿no? 28. Te di lo necesario para vivir. Fíjate el verbo. A ver, voy a mencionar ya. Serrano y Nostroza. Y la señorita Guarguachi. En la número 28, ¿cuál es el verbo? Y Nostroza, muy bien. Di. Y ahora dígame qué tipo de predicado será. Muy bien. Es el verbal. 29. Parece una serpiente de oro. Vamos, Guarguachi, Loli y Pedro Audante. Parece, muy bien, el verbo. Entonces,
es un predicado no verbal, ¿no? Ahí está, no verbal. Recuerden a los copulativos, ser, estar, parecer y hacer, semejar, resultar, quedar. Y hay otros más. 30. En un 2 por 3 te conocí. ¿Cuál es el verbo? Vamos, Guarguachi. Vamos, Serrano. Yuscamaita. ¿Cuál es el verbo en la 30? Muy bien, conocí. Ya, entonces dime el tipo de predicado. Muy bien, es verbal. Excelente. Seguimos la 31. Lograste tantas cosas de mí. Verbo. ¿31? A ver, a ver, a ver. Aquí se están un poquito confundiendo. La 31, estudiantes, dice, lograste tantas cosas de mí. ¿Cuál es el verbo? Lograste. Muy bien. Entonces dime, ¿verbal o no verbal? Vamos, Yuska Maita, ¿verbal o no verbal? Verbal, ¿no? Como dice su compañerito Luis Smith, y Nostroza y Pariapuma. Bien. 32. Me pareces una mujer diferente. Verbo. Pareces. Muy bien, Yucamaita. Dime entonces el tipo de predicado. Muy bien. Verbo copulativo, me dice su compañero Martínez. Muy bien. Es no verbal. Muy bien. Seguimos, la 33. El cuerpo yace en la vereda. El verbo, estudiantes. Sí, tanta Vilca, no se preocupe, ya lo he visto. Muy bien, lo felicito que haya respondido. Yace, excelente. ¿Y tipo de predicado entonces? Pero no se limite, tanta Vilca. No verbal. Bien. Y la 34, cerca de ti están los anteojos de Marcos. Recuerden que esta es la coma elíptica. Ya. Tipo de predicado entonces. Cerca de ti están los anteojos de Marcos. Tipo de predicado. Muy bien. No verbal, porque es un copulativo. Bien. A ver, aquí consiste en reconocer los enunciados, si es correcto o incorrecto, rápidamente, ¿ya? O falso o verdadero, ya, en fin. El predicado verbal, ojo, dice, puede llevar verbo copulativo. Miren, estudiantes, el predicado verbal puede llevar verbo copulativo. ¿Correcto o incorrecto? Vamos, señorita Bancayán. Aquí nos está respondiendo. Muy bien, Martínez nos dice que es falso. Excelente. 2. Los verbos copulativos no necesitan complementos. Vamos, Tantavilca.
Santavilca, Guarguachi, que no participan, bueno, hasta ahora mucho. Los verbos copulativos no necesitan de complementos. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿verdad? Recordemos que los copulativos obligatoriamente necesitan del atributo o complemento atributo. Entonces es falso. 3. La coma que reemplaza un verbo omitido se llama elíptica. Vamos, Guarguachi. Ahí está su compañerito Martínez y Luis Smith. Verdadero, excelente. Dice, 4. Los predicados siempre llevan verbo. Verdadero, ¿no? Otra cosa es que pueda estar reemplazada, pero sí o sí tiene que haber verbo. Muy bien. La 5, el predicado adverbial lleva como núcleo a un adverbio. O mejor dicho, el atributo tiene que ser una palabra, o mejor dicho, un adverbio. ¿Verdadero o falso? Vamos, Loli. Loli, Guarguachi. También su compañerito, ¿dónde está? Pedro Audante, no lo veo. Ah, no ha ingresado, creo que se ha retirado ya, en fin. A ver, ¿cuál será la respuesta? La número 5. Dice, el predicado adverbial lleva como núcleo un adverbio. Verdadero. Muy bien. Seguimos la 6. La frase adjetiva funciona como predicativo. Recuerden, estudiantes, que la frase adjetiva lo podemos ver en el atributo, ¿no? Puede ser sustantivo, adjetivo o frase adjetiva. Bien. Entonces esta sería falsa. 7. Existe predicativo nominal con verbo copulativo. A ver, lúcete, Bancayán o Luis Smith. Lúzcanse. El predicado nominal con verbo copulativo. Creo que está más que obvio, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Verdadero. Claro. Uy, aquí se escapó con falso. Ya, vamos a corregirla esto. Se salteó. Dice, aquí es verdadero, ¿sí? El vocativo forma parte del predicado. ¿Cuántas veces les he dicho, estudiantes, que no se vayan a confundir con el vocativo, que es un elemento extra oracional? Quiere decir que no forma parte ni del predicado ni del sujeto. Entonces, esta es falsa. Bien. Y 9, el predicado no verbal siempre aparece después del sujeto. ¿Será correcto? A ver, estudiantes, recuerden que el sujeto puede estar al inicio, puede estar en la parte central o puede estar en la parte final. Bien, el predicado también puede establecerse jerarquías, o mejor dicho, dependiendo del lugar donde se ubique. No necesariamente siempre tiene que estar después del sujeto. Bien. No se mecanicen, por así decirlo. Falso. Muy bien.
Seguimos con las preguntas subjetivas. Nos dice aquí, la característica principal del predicado verbal es, dice, tiene modificadores, no posee OD, presenta sujeto expreso, tiene como núcleo a un verbo conjugado, tiene un verboide. A ver, estudiantes, para todos ya, ¿cuál será la respuesta? ¿Qué nos dice su compañero? Muy bien, Luis Smith. Nos dice, tiene como núcleo a un verbo conjugado. ¿Qué quiere decir, estudiantes? Que manifiesta, ese verbo me refiero a acción, y presenta un predicado con significado, o mejor dicho, gracias a ese verbo, ya basta para formar al predicado. Por sí solo, ¿no? No necesita de otros complementos. Para ello tiene que ser el verbo conjugado. Bien. Mientras que en el predicado no verbal, que habíamos dicho, ese verbo necesita el acompañamiento de un atributo obligatoriamente, ¿no? Y ese verbo carece de significado en el predicado no verbal me refiero. Bien. La número 2. Indica la oración que no presente predicado verbal. Predicado no verbal, dice. Una de ellas no es predicado verbal. ¿Cuál es? A ver, para todos. Fíjense el verbo estudiantes. Aquí dibuja, aquí camina, aquí permanece, aquí baila. Muy bien, como dice su compañerito Chávez, ¿no? La C. La mascota permanece quieta. Permanece, estudiantes, un verbo copulativo. Entonces pertenece al predicado no verbal. Muy bien. Como se dio cuenta su compañerito. Bien. Seguimos. La número 3. El verbo es reemplazado por una coma verbal. ¿En qué tipo de predicado habíamos visto, estudiantes? Vamos, Guarguachi. Loli. Pauyo. ¿Qué pasó con Pauyo? Tampoco le he visto participar el día de hoy. Franklin Serrano. Ya, la 3. A ver, ¿cuál será la respuesta? Ya, muy bien. En el predicado adverbial. ¿Solo en esa, Pauyo, o hay otra más? Muy bien. Y el predicado nominal. Entonces, ¿cuál es la respuesta, Pauyo? Ay, sí. Muy bien. Ya se animó, Paulo. 6. Dice, el núcleo del predicado adverbial es un